Soy y me llamo hermana Azucena Herrera Valiente, religiosa del amor de Dios, título que para mí es el mayor título que tengo después de ser cristiana como hija de Dios. Nací el 23 de enero de 1930. En mi pueblo era una niña muy traviesa, pero creo también que era una niña un poco buena, ¿no? Porque me gustaba hacer el bien a personas mayores. Si me mandaban algún recado, pues yo decía, voy a dejar esto en mi casa y vengo enseguida, señora. Y de cómo nació mi vocación religiosa, pues yo me acuerdo que cuando murió mi padre, mejor dicho, cuando me lo mataron, porque él no murió, lo mataron, al mes de comenzar la guerra española, en el 36. Mi madre, muy joven, y como fue el primero que cayó, y una mujer sola, viuda, joven, con 4 niñas, pues el pueblo se volcó bastante para ayudarnos, sobre todo las autoridades. El ayuntamiento empezó a pagar el colegio a mi hermana la mayor y a continuación a servidora. Era un colegio de religiosas del Santo Ángel de la Guarda. Yo no sé qué vi en el colegio, no sé lo que vi sobre todo en las religiosas, pero en una, la hermana Maura, que sé que ya es fallecida. Pues a mí me gustaba mucho hablar con esta hermana. Ella no me infundía vocación ni me decía nada de la vida religiosa, pero a mí me gustaba, entonces yo procuraba ir antes de la hora. Y ya quedé con la hermana de que yo le daba un timbrazo a la puerta y ella me abría y yo me iba a la capilla. Me encantaba estar un buen rato antes de empezar las clases con la hermana Maura allí en la capilla o yo solita. Yo no sé lo que yo iba sintiendo dentro de mi ser. Yo sabía que yo sentía algo, pero no se lo comunicaba a nadie, y menos a mi madre, claro está, porque ya tenía la pena de ser viuda. Y bueno, pues yo creo que aquel fue el comienzo de la semilla de mi vocación religiosa. El querer, pero sin saber lo qué. Y me río porque yo sentía eso, yo sentía algo que luego más tarde yo definí que era la vocación religiosa, como semilla. Me fui al colegio de Toro, que lo dirigían las Hermanas del Amor de Dios, un orfanato de niñas huérfanas de la guerra. Y allí ya fue donde mi vocación llegó, no a la plenitud, porque la plenitud solamente la tendremos de todas nuestras cosas, de nuestra vida, en el cielo. Pero me di cuenta que yo quería ser religiosa. Y cuando iban pasando los años en mi vida, yo también me iba muchas veces a la capilla del colegio. Y cuando supe dónde estaban los restos mortales del padre fundador Jerónimo Mariano Usera, me iba allá. Ponía mi frente junto a la lápida que cubrían sus restos mortales y yo le decía, Padre Usera, quiero ser tu hija, quiero ser religiosa, pero yo no tengo vocación, dámela tú. Y eso fue formándose en mí un día tras día, pues como la semilla que cae en el suelo y va germinando dentro con el calor de la tierra y la sustancia de la tierra, germinó en mí por fin la vocación religiosa. Antes de entrar en la congregación, yo reflexionaba mucho sobre mi futuro, aunque era una jovencita. Y me planteé ser religiosa, ser madre de familia, y me tiraba la religión. Y claro, como ya había conocido a las hermanas del Santo Ángel de la Guarda en mi pueblo, Montánchez, provincia de Cáceres, pues yo decía, las conozco muy poco y sé que solamente tienen educación. Me tiraba también la asistencia a los enfermos, las hijas de la caridad. Pero me decía yo a mí misma, ay,
estar siempre con enfermos, estar siempre con la muerte. Me daba un poco de pánico. Y me decía, aquí estoy con las hermanas del amor de Dios. Tienen educación, tienen misiones, porque ya las hermanas tenían misiones en Cabo Verde, en África, en América, porque también estábamos en Cuba. Y por fin Dios me ayudó y me dirigí al amor de Dios. Entré en el noviciado a los 16 años, pero por lo que os he narrado, queridos amigos que me vais a escuchar allá en América, entré convencida de lo que podía yo dejar formando una familia, un esposo, unos hijos, un hogar, y acogiendo lo que yo quería ser, religiosa del amor de Dios. Y todo mi afán siempre fue ir a misiones. Y el Señor también me lo cumplió. Siendo yo niña en el colegio todavía, pasó por el colegio la hermana Auxilio, una de las fundadoras de las islas de Cabo Verde, de nuestra misión allá en esas islas. Y nos habló de las misiones. Y yo, como otras niñas, nos desprendimos de muchas cosas. No se me olvida. No sé si hice un disparate, pero incluso le entregué mi medalla de oro que mi madre nos había puesto a mi hermana y a mí en el cuello de la Virgen del Carmen y el Corazón de Jesús como escapulario. Le di mi Kempis, un libro que antes se usaba mucho, de Tomás el Kempis. Le di muchas cosas de las que yo tenía personalmente, porque como yo quería ir a las misiones, ya era un gesto de misiones mío hacia allá. Y el Señor luego me cumplió mi deseo de ir a Bolivia. No me mandaron, me pidieron consentimiento para ir a Bolivia. Y tan pronto que yo recibí la carta diciéndome si tenía la voluntad para ir a Bolivia, yo contesté que sí. Y fui a Bolivia el año 1953. Fui con 8 hermanas en barco. A los 11 años regresé también en barco y después ya en avión. Pero tengo esa experiencia de saber lo que es una travesía larga, penosa, en barco y en avión. Estando en Bolivia, pues me ejercité en muchas obras de las nuestras, porque para mí solamente tener educación me parece que es una pobreza. Entonces, yo siempre que tenía un rato libre de la educación de los alumnos y de preparar mis clases y etcétera, pues me iba siempre a visitar enfermos, por supuesto gente conocida, de padres y familiares de los alumnos, incluso iba a la cárcel a visitar también. Mi vida ha sido como una pequeña enciclopedia, y para que entendáis, si es que me escucháis alguna vez, nuestra gente de Bolivia, de Perú, de Ecuador, como un aguayo que tiene tantos colores, porque es una tela multicolor, muy bien tejida por las manos de la India, que no ofendo con esta palabra, sino con la mujer autóctona, con la mujer campesina, con la mujer que trabaja, la mujer tan abnegada como es la madre en estos países pobres. Hasta la madre, la mujer es minera, las he visto sacando los mineros el mineral de la mina y ella estar machacándolas. En este momento ya quiero recordar cómo se llama la mujer que está machacando el oro, pero el mineral, pero no me acuerdo. No sé qué más les podría contar, pero mi vocación, como os digo, me parece que ha sido siempre firme, en medio de muchas luces y muchas sombras que he tenido, más luces que sombra, más gracias que otra cosa he recibido del Señor. Y de los americanos, de los bolivianos, he aprendido muchísimo. Como yo digo, a Bolivia fui con el ABC y he regresado de la A hasta la Z, porque me enseñaron mucho mis queridos bolivianos.
Ellos me han dado más que yo les he podido dar en los 34 años que he estado allá, porque es un pueblo, América en general, que enseña, que se da, que se entrega. Y esa es la vida del hombre, entregarse al otro, a quien sea, al rico, al pobre, al necesitado, al que algo nos pida a nosotros, ¿no? Y cuando vayamos a misionar, cuando vayamos a hacer el bien a otra tierra, a otro país que no sea nuestro, no vayamos con la prepotencia de enseñar, de hacer, vayamos a estar con ellos. Este siempre ha sido uno de mis ideales, estar allí. ¿Y qué vas a hacer? Estar allí, estar con ellos. El verbo estar tiene mucho significado, ¿eh? Y le puedo repetir las palabras del gran Papa que nos ha visitado a todo el mundo, Juan Pablo II, no tengáis miedo. Yo podré tener miedo a un animal que se me presenta, yo tendré miedo a un hombre desconocido, yo podré tener miedo a muchas cosas, a un precipicio, que también me he visto en muchos peligros, porque Bolivia tiene muchísimos precipicios. Pero a Cristo yo nunca le he tenido miedo, al contrario, me glorío de que espiritualmente es mi esposo, es mi Señor, es mi amo. Nunca me ha esclavizado el Señor, al contrario, me siento libre de Él. Puedo ir, puedo venir, puedo hacer, deshacer. Es para mí mi vida, Cristo. Son palabras de San Pablo y yo las repito muchas veces porque eso es para nosotros, Cristo, la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Así es que, jóvenes, muchachos o muchachas, no tengáis miedo. La vida religiosa tiene, como en toda vida, sus pros y sus contras. Yo llevo 60 y tantos años en la vida religiosa y os lo estoy diciendo con la mayor de la alegría, con el mayor gozo, con el mayor contento, de que si otra vez yo naciera, quisiera que el Señor se fijara en mí y me dijera, ven y sígueme, como me lo dijo cuando era una jovencita, y yo le seguí. Bueno, mi reto grande siempre ha sido el seguimiento de Cristo. Y con él, pues todo lo que me ha llevado a ese seguimiento. El entregarme a los hermanos. Cuando he trabajado en el campo, como decimos allá, o sea, en las comunidades campesinas, pues sin ser enfermera, y lo digo muy alto, tuve que hacer de enfermera. Asistí a partos, por lo tanto he traído niños al mundo con la ayuda. He sentido siempre la gracia de Dios. ¿Cuántas veces dice Cristo, no tengáis miedo por lo que vais a decir? Vuestro Padre se encargará de poner aquellas palabras. Y yo esto lo he sentido, Padre, de no saber yo qué decir, y en ese momento el Señor sale, Él me ayuda a lo que tengo que decir. Y he hecho tantas cosas sin ser nada, que le doy muchísimas gracias al Señor. He hecho muchas curas, incluso he curado cosas que un padre de familia me dijo, hermana, cúreme a mi hija, porque ni en La Paz ni en Cochabamba se atreven a hacerme esta cura a mi hija. Y yo, con lo poco que tenía de conocimiento de enfermería, de leer y de hacer algún cursillo nada más, he curado, pero curaciones severas. Y estaba en el trópico, que yo tenía mucho miedo por el calor del trópico, de los sitios tropicales, ¿no? Porque las heridas son muy malas para curar con el calor. Y el Señor siempre me ha ayudado mucho. Eso sí, cuando a mí se me presentaba una persona con una enfermedad muy delicada, yo me encomendaba al Señor y a mi querido Padre Fundador, Padre Jerónimo María Nusera. Si me ha hecho un milagro, no lo sé. Pero una vez curé el pecho de una señora que me cabía a mí, haciendo una piña con los dedos míos, el agujero que ella tenía en el pecho izquierdo. Y se lo curé.
pero le apliqué la estampa de mi padre fundador porque yo tenía miedo curar ese pecho. Yo le dije, te tienes que ir a La Paz, querida, esto es cosa de médico, esto es cosa de hospital. Magresita, me dice la señora en su idioma, Magresita, yo no tengo dinero para irme a La Paz y tengo niños pequeños. Y yo me arriesgué y el pecho se curó. No por mí, lo repito, por la intervención de Dios y la intervención de Jerónimo Usera. Pues ahorita, porque es una palabra que siempre me ha gustado mucho, que la aprendí en América, ahorita, pues no quisiera despedirme, quisiera contarles algo más, pero bueno, para no ser tampoco pesada, me despido de todos ustedes. No sé hasta dónde llegará mi pobre voz y este pobre sentimiento, testimonio que os estoy dando, que os lo he dicho con todo cariño, con toda verdad de mi corazón, lo que yo siento en mi corazón, que son sentimientos de Cristo que Él ha puesto en mí. Me despido de ustedes para que sigamos todos como cuerpo místico de Cristo, unidos en la fe, en el amor y en la esperanza.